Esto es así, en primer término, porque la ideología de género nos plantea una concepción de la sexualidad completamente reñida con la evidencia de las ciencias médicas, biológicas, anatómicas, fisiológicas, de la neurociencia, etc. Es una posición teórica, subjetivista, que no tiene, digamos, ningún arraigo en ciencias empíricas duras. Respecto del otro punto, que es la ideología en términos de la teoría política, la ideología de género efectivamente ha catalizado la movilización política de aquello que yo llamo neomarxismo o nueva izquierda. Forma parte de esa agenda cultural y política de estos nuevos grupos. Pero ¿qué es entonces la ideología de género? Bueno, insisto, la ideología de género entonces es la concepción de nuestra sexualidad desarraigada del dato natural que ella por sí mismo conlleva. ¿Qué significa esto? El hombre, para concebir su sexualidad, debe acudir a dos cuestiones. Una es el dato cultural, que como dijo mi contraparte, se relaciona con el concepto de género, y el dato natural. Acá hay una cuestión que a mí me hacía acordar a Aristóteles cuando hablaba del sum politikon, ¿no? Y afirmaba que no se podía concebir al hombre por fuera de la polis, porque un hombre que no viviera en comunidad, en sociedad, solamente podía ser o una bestia o un dios. Un hombre cuya sexualidad no está arraigada en datos culturales es una bestia. Lo mismo la sexualidad humana, entendida solamente como naturaleza, en términos de lo que puede ser la sexualidad de un perro, por ejemplo. Es decir, lo que nos hace humanos es la cultura. De eso yo no tengo ninguna duda. Pero de la misma manera, hay un dato natural que, si no, parafraseando a Aristóteles, nos llevaría a concebirnos casi como dioses, ¿no? Autocreados, que nos hacemos de forma histórica en términos absolutos. No hay nada de natural. Y esto es algo que, insisto, las ciencias más serias, las ciencias a las cuales les debemos nuestras expectativas de vida hasta el día de hoy y nuestro conocimiento de nuestro cuerpo humano y cómo funciona y cómo curarlo, hablan en términos que nada tiene que ver con esta ideología de género. Ahora bien, hoy la ideología de género ocupa un rol importantísimo en lo que se llama, por lo menos en la teoría de Ernesto Laclau, el eslabón de la cadena hegemónica de esta nueva izquierda, planteada como estrategia en el libro de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, Hegemonía y Estrategia Socialista, una de las obras más importantes que les han dado un oxígeno, no solamente teórico, sino todavía más importante, estratégico al neomarxismo después del derrumbe de la Unión Soviética y del marxismo clásico. Los esfuerzos por desesencializar el economicismo de ese marxismo rígido del siglo XX están expresados en una cadena, digamos, de autores que han concluido en el trabajo final de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. Entre otros podemos abrevar en la Escuela de Frankfurt, en Antonio Gramsci, en Althusser, para llegar finalmente a este trabajo que es tan importante de Laclau. Y no es solamente Laclau el que han entendido que el marxismo, como expresión teórica de la lucha de clases, atado a una teoría social, digamos que hacía del materialismo dialéctico su razón de ser, él no es el único que hace ese puente hacia la lucha cultural. Podemos hablar de Dieterich, de Atilio Borón, de López Velasco, de Lanz, de Busgalin. Es decir, yo no estoy inventando nada, yo estoy en todo caso recogiendo los textos de los nuevos marxistas de nuestra era que han desesencializado al marxismo para poder dar paso a la construcción de nuevos sujetos de la revolución que no se definen por su posición respecto de los medios de producción. Bueno, desde una mirada filosófica, Agustín, el tema del debate actual del tema de género. Antes nada, para hacerlo rápido, digamos, a las respuestas. Bueno, creo que estás haciendo una tergiversación del análisis de Butler. Hay más citas que esa de, en verdad, el sexo siempre fue género. Sobre el tema de Beatriz Preciado, yo no critico el uso del dildo. Eso es una falacia tuya. Lo que yo critico es el libro, el manifiesto contrasexual, que nos propone hacer una revolución contra el heteropatriarcado capitalista,
es decir, una revolución de izquierda, a través de prácticas contrasexuales, entre las cuales incluye la masturbación del brazo con un dildo. Entonces yo me mofo de eso. Y tengo que llegar al ridículo de explicar por qué alguien puede tener un orgasmo con su vagina, con su pene y no con el brazo. De hecho, esto que se plantea como un recetario de cocina, como quien cocinar un pollo, ella te explica, por ejemplo, cómo masturbarte el brazo. Y el último punto siempre es fingir un orgasmo. Y yo tuve que llegar al ridículo, que realmente es ridículo, de empezar a explicar desde las ciencias médicas por qué podemos tener orgasmos desde lo que ella considera que son los órganos sexuales hegemonizados por el heterocapitalismo. Entonces, guarda con eso, ¿no? A mí me hubiese encantado que me hayas regalado un dildo, no por abuso personal, pero por ahí para jugar algo con alguna chica puede ser algo divertido. En fin, vamos al tema rápido. ¿Cuáles son los orígenes de esto? Los orígenes de esto yo los encuentro en el feminismo de primera ola, que fue un feminismo completamente noble, liberal y que surgió como consecuencia de los paradigmas liberales tras las revoluciones liberales clásicas, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, nombres como Olympia de Gauche, Candice Stanton, Wollstonecraft, John Stuart Mill, etc. Lo que pedían era igualdad ante la ley, poder votar, ser votados, ir a las universidades, etc. ¿Quién empieza a ver que esto podía tomar otros carriles? Ludwig von Mises. En el socialismo, año 1922, él dice algo así, más o menos, lo parafraseo como, en la medida en que el feminismo, el movimiento por la mujer, dice él, que el movimiento por la mujer se atenga a ser un movimiento que pida igualdad ante la ley, seguirá siendo parte de la rama de la gran familia liberal. En la medida en que empiece a contrariar y a contradecir la naturaleza humana, será parte de la rama del gran movimiento socialista. En ese mismo entonces, casi, Antonio Gramsci, en el año 16, escribía El Grido del Popolo, donde él decía, el hombre es creación histórica y no naturaleza. Volvemos a la ideología de género en su definición que di hace un rato. Esto quiere decir, dice Gramsci, lo cito, que toda revolución ha de ser precedida por una intensa labor de penetración cultural. Cuando se pervierte ese feminismo de primera ola, liberal, se pervierte, yo encuentro sus orígenes en un libro de Engels, el socio intelectual de Marx, El origen del Estado, la familia y la propiedad privada, donde él tiene una frase que es de antología. En la familia, el hombre es el burgués y la mujer es el proletariado. ¿Qué estaba haciendo Engels? Estaba creando un puente entre los conflictos de clase y lo que él llamaba los conflictos de sexo en esa época. Pero ¿qué ocurre? Ponía a la mujer en subordinación de su lucha a la lucha de clases por la teoría social propia del marxismo. Llegó la revolución a Rusia. La mujer no solo que no se liberó, sino que fue más oprimida todavía. Ahora tenía que tener relaciones sexuales con los hombres en base a los criterios de clase. Eso está, bueno, el libro desarrollado en un subcapítulo, etc. Hubo, digamos, no una liberación de la mujer a partir de la revolución de las clases, sino todo lo contrario. Eso va a dar pie a revisar ese feminismo de segunda ola y va a nacer la ideología de género. El primer hito que yo encuentro en términos bibliográficos al respecto es el libro de Simone de Beauvoir, esta maoísta, pareja de Sartre, que escribe El segundo sexo, donde se resume su tesis en una frase que dice, no se nace mujer, llega uno a serlo. Insisto, no hay nada de natural en lo que traemos, sino hay un sistema que nos construye. Y si hay un sistema que nos construye, tenemos que atacar culturalmente a ese sistema. Esto se va a empezar a radicalizar cada vez más, van a venir las feministas que mencionó mi contraparte, Kate Millett, Shulamit Firestone, Monique Wittig, que va a exclamar, la mujer no existe, siguiendo a Lacan. O sea, fíjense ustedes lo ridículo. Ella, ídola intelectual de un feminismo, dice que no existe el sujeto político que dice estar de su lado, ¿no? Y en los 90, Judith Butler, el género en disputa, con esta famosa frase que ya se citó, en verdad, el sexo siempre fue género. Es decir, no hay nada natural que traiga a nuestro cuerpo, sino todo es una construcción de la cultura. ¿Estoy pasado? Bien. ¿Esto para qué sirve? Hay ahora una teoría queer que si la mujer no existe es parte de una estrategia discursiva para poder incorporar en ese movimiento a personas no mujeres, los transexuales, los transgéneros, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre frente a lo que nos oprime, que ¿qué es? Esto es un hilo conductor de todas estas teóricas, el heterocapitalismo. De frontal, yo no entiendo qué ves de soft en
en eso, sobre la pedofilia, que es otro tema que veo que te preocupa, es una consecuencia lógica y filosófica de lo que es la ideología de género. Si nuestra sexualidad se reduce al dato cultural y no natural, y son subvertibles todos los límites, ¿por qué no habríamos de subvertir también el límite de la relación entre niños y adultos? ¿No? Eso lo dice, por ejemplo, Kate Millett, lo dice Firestone, lo dice Torres, lo dice, bueno, en fin, Simone de Beauvoir, en una solicitada, etcétera. Es decir, la edad también es un dato cultural, y si el sexo es pura cultura, ¿por qué habíamos de legislar para prohibir las relaciones que incluso ahora se llaman, para no llamarlas la pedofilia, las relaciones sexuales intergeneracionales? Fíjense en el vocabulario cómo modifican el sentido común. Y esto aparte está pasando en partidos políticos en Holanda. Hay un grupo de sexólogos de Holanda que está pidiendo, por ejemplo, que el Estado sea el que produzca la pornografía infantil, con un sello que diga que el niño estuvo allí por su voluntad, etcétera, ¿no? Ahora bien, sobre legislar, que es el tema que nos ocupa en este punto, yo creo que hay un gran peligro para la libertad. Pero quisiera hacer antes esta aclaración que me une con Verbal, en el sentido de que el Estado no se tiene que meter moralmente en fijar lo que sería una identidad de género apropiada o no apropiada. Tiene que ser un Estado neutro, tiene que permitir que las personas se autoperciban como quieran. Pero no tiene el Estado por qué a mí obligarme a percibir a otra persona de la misma forma que ella se autopercibe. Y los mecanismos represivos del Estado están legislando en ese sentido. Si yo dijera en Argentina, no conozco acá en Chile, si yo acá en Argentina dijera, por ejemplo, que un travesti es un hombre que se disfraza o que se amputa sus genitales, por ejemplo, que conforme a los datos de las ciencias más exactas, eso es lo que es, yo podría ir preso. De hecho, en Canadá, Alan Elliot fue preso 6 meses por discutir por Twitter con feministas. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el liberalismo, no? Gramsci decía, el Estado es hegemonía más coerción. La hegemonía de la ideología de género es el dato de nuestros tiempos y tiene un aparato coercitivo que la está protegiendo. Déjenme que les dé algunos ejemplos de cuál es el peligro de legislar sobre estos asuntos. Fíjense en Suecia, el partido de izquierda está pidiendo leyes para obligar a los hombres a orinar sentados, porque quieren llevar la igualdad de género hasta el retrete. Allí tienen vocablos, digamos, ella y él se dice hon y han. Y ahora el Estado ha creado una neolengua que insertó la palabra gen, que no tendría carga de género. Entonces hay una ingeniería social, digamos, que es contraria a los principios de la libertad y del orden espontáneo. En Andalucía tenemos inspectores estatales vigilando en las escuelas cómo hablan los profesores y los alumnos. Tienen prohibido decir alumnos, profesores, investigadores. ¿Cómo tienen que hablar? El alumnado, el profesorado, el personal investigador. Y hay multas para esto, ¿eh? En Francia hay ciertos pueblos donde ya se está prohibiendo el uso de la palabra mademoiselle, que significa señorita. ¿Por qué? Porque no existe su correlativo en masculino. No hay un señorito. Y señorita develaría el estado civil de esa persona. Y habría, por lo tanto, una violencia de género. En el País Vasco se está pidiendo que se prohíba el fútbol en los colegios porque dicen que es un deporte machista que territorializa con criterios de género el espacio recreativo. No sé ustedes, yo jugaba al fútbol con chicas también. Y yo conozco chicas que juegan al fútbol. Entonces, ¿qué hace la izquierda? Busca generar conflicto donde no hay. Mete la dialéctica en donde ya no puede movilizar a la clase obrera porque vive mejor que nunca y porque no se suma más a la prédica de izquierda, y entonces viene por grupos que no están definidos por su posición en los medios de producción. Anita Sarkeesian de Canadá se anda paseando por la ONU pidiendo que se censuren y se prohíban desde el Estado los videojuegos de Nintendo, y dice que el más falocéntrico y heterosexista y capitalista de todos es Mario Bros. ¿Por qué? Porque la princesa aparece 13 veces, de las cuales 12 es secuestrada por un dragón, y el dragón para ella representa al hombre represivo, macho y patriarcal, ¿no? Entonces fíjense lo que es el problema de trasladar el criterio de clase al criterio de género y generar una suerte de conciencia de género que viene a suplir lo que en algún momento era la conciencia de clase. Ahora bien, el reconocimiento de las identidades de género por parte del Estado no tiene que implicar su financiamiento compulsivo. En mi país, por ejemplo, ya hay proyectos de leyes para subsidiar a los travestis con $800 mensuales por el simple hecho de ser travestis, ¿no? Entonces, cuidado, porque esto nos hace acordar mucho Camino de servidumbre de Hayek. No me queda tiempo, estamos en el tiempo. Ahora, siguiente pregunta, que es de Ricardo Rodríguez, que es estudiante de matemáticas.
Dice, ¿qué piensan de la fiebre que se está viviendo en los campus universitarios a favor del llamado lenguaje inclusivo? Agustín. Bueno, eso a mí particularmente me parece una de las instancias más de la guerra cultural que está dando esta nueva izquierda para generar esta suerte de conflicto entre hombres y mujeres que no existe, entre heterosexuales y homosexuales que no tendría que existir tampoco. Inventan cosas que son incluso impronunciables, como por ejemplo poner las X en vez de la O la A. A ver, yo no creo que las mujeres en general no se sientan incluidas porque decimos gracias, estimados amigos, por haber estado aquí esta tarde. Y aquellas que se sienten ofendidas por eso es porque vienen de antemano con un discurso izquierdista de dialéctica que las hace poner en esa suerte de guerra invisible que tendrían contra el macho, ¿no? Pensando que, pero en verdad hay algo en nuestro lenguaje que se llama la economía de la lengua, que va a contrapelo de todas estas tendencias de ellos y ellas, todos y todas, etc. En nuestra lengua, decir todos, por ejemplo, abarca también al sexo femenino y siempre ha sido así. Solamente que atrás de esto, digamos, de esta nueva neolengua, hay un componente de género, de ideología de género, que busca generar la sensación de que, bueno, estamos en pugna, ¿no? Así como había una lucha de clases, ahora hay una lucha de géneros. Es una más de las instancias que la izquierda construye para generar esta dicotomía. Valentina. La verdad que Es que el liberalismo de efecto afirma que somos iguales en términos, digamos, frente a la ley. Yo coincido plenamente que tenemos que tener los mismos derechos independientemente de nuestras inclinaciones sexuales, que el Estado no nos tiene que discriminar en función de nuestras orientaciones sexuales, que, bueno, insisto, como se dice ahí en la pregunta, que somos libres de disponer de nuestro cuerpo, pero que hay algo que tiene que ver con la autopercepción, que es una idea que deviene de la ideología de género. Cada uno se puede autopercibir como tenga ganas. Es decir, si yo me autopercibo como Lionel Messi, por ejemplo, bueno, yo no tengo el derecho de pedirle al Barcelona que me contrate. ¿No? Porque dudo hacer algún gol como él. De la misma forma, si alguien se autopercibe, si un hombre, por ejemplo, se autopercibe como mujer, está excelente. El Estado lo tiene que reconocer, digamos, darle la libertad para hacerlo, pero no me tiene que obligar a mí, por ejemplo, a poner un cupo en mi empresa para hacer una contratación de gente transgénero. No me puede a mí obligar a dejar ingresar en mi propiedad privada un comercio, gente transgénero, etc. Eso tiene que ver con el liberalismo clásico, la libertad económica de los bienes que uno posee y la disposición de ellos. Entonces, estas nuevas ideologías traen un peligro para la propiedad que es el fundamento del liberalismo clásico. qué bueno que Agustín sea partidario. Las cifras de violencia intrafamiliar señalan 70% de las denuncias son hechas por mujeres y que la mayoría de las víctimas de la violencia sexual son mujeres. Bien, no es una invención del feminismo que exista algo llamado violencia contra la mujer. Eso ha existido y existe hoy en día. Lo importante es ahondar y aprender las causas de la violencia, que no están determinadas por un odio de género. ¿Por qué? La violencia de género significa la violencia que se ejerce mediante, digamos, o a raíz del odio que se le tiene al otro género como tal. Por ejemplo, si esto en vez de un debate fuera una pelea de boxeo, y yo le pegara a mi contraparte por el odio a su género, cosa que no lo tengo, ¿no? Eso sería violencia de género. Ahora bien, si mi contraparte me roba, por ejemplo, algo y yo le meto un sopapo, bueno, eso no es violencia de género. Entonces, ¿cómo los medios manipulan esto? Haciendo que cada hecho de violencia, siempre de un hombre hacia una mujer, nos presentan automáticamente otra violencia de género, otro femicidio, etc. Sin ahondar en las causas que desencadenaron ese hecho violento. Y además, haciendo creer que la violencia de género es unidireccional, es decir, que solamente el hombre puede pegarle a la mujer y que la mujer habría casi como una cosa metafísica que la imposibilitaría a ser agresiva respecto del hombre, cosa que, como ya dije,
hay cifras al respecto en el libro, es una verdadera falacia. Y las instituciones nuestras no están mirando esto, sino que están cubriendo con humo ideológico y están imposibilitando resolver estos problemas, entendiendo que a medida que la violencia social aumenta y los homicidios aumentan, lo que llamamos femicidios también aumentan. Si fuesen independientes las causas, las curvas irían en sentidos muy distintos. Sinceramente evidente. Ya... Bueno, muy brevemente, sexo es el dato natural de nuestra sexualidad, valga la redundancia, y la mujer es aquella que cromosómicamente, anatómicamente, fisiológicamente, neurológicamente, etcétera, está constituida como una mujer. Esto parte, digamos, de las ciencias más básicas. De hecho, una mujer que se quiera hacer hombre o un hombre que se quiera hacer mujer tiene que someterse en una lucha imposible contra la naturaleza, a lo largo de cirugías interminables, de inyecciones de estrógeno, etcétera, en donde hay una lucha que está perdida de antemano. El hombre es al revés, digamos, siguiendo estas pautas. ¿Qué es un hombre? Bueno, lo que las ciencias biológicas, las ciencias duras, las ciencias a las cuales acudimos cada vez que nos enfermamos, es decir, no acudimos a los textos de Judith Butler para ver qué tenemos, ¿no? Vamos a las ciencias duras, que son en las que en definitiva más confiamos y que mejor nos conocen. Son los que nos definen como mujer. Ahora, si nosotros queremos emprender después una lucha contra nuestra realidad biológica, podemos hacerlo, tenemos el derecho a hacerlo. Yo considero que es una lucha imposible. El día de mañana, de acá a 300 años, cuando yo esté en un cajón y sea puro hueso y un transexual esté en otro cajón hecho huesos y venga un forense y se fije a ver quiénes fueron estas personas, bueno, van a encontrar que fueron dos hombres. Ese es un argumento pésimo.